Lección número 5, vamos a leer para los que tienen en la guía, gloria al Señor, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 11, gloria al Señor. Solamente vamos a leerlo, gloria al Señor, para que usted y yo podamos entender la introducción y la conclusión de esta clase, ¿verdad? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Gloria al Señor. Y vamos a la introducción. Esto está hermoso, hermano, ¿verdad? Ya que la introducción bíblica dice que a los hermanos, ¿verdad?, que presentemos vuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Que no nos conformemos a este siglo, sino dice que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que el servicio del Señor no lo vamos a entender ni a comprender, hermanos, mientras no seamos renovados. Mientras nuestra mente no sea transformada por el poder de Dios, aleluya. Entonces nosotros no vamos, mire, ahorita vamos a entrar aquí ya en lleno lo que es la introducción. Cuando usted y yo somos transformados y renovados, gloria al Señor, no vamos a servir como sirviendo al ojo. No vamos a servir por cuello. No vamos a servir porque me agrada el hermano o no me agrada el otro. No vamos a hacer acepción de personas en el servicio del Señor. No lo vamos a hacer por ganancias. Esto está bonito, está hermoso, hermano. Lo vamos a hacer por amor y sin fingimiento, dice la palabra. Gloria a Dios. Vamos a la introducción. Bendito el Rey. ¿Sabe que hay una unción hermosa? Yo no sé si usted, cuando usted lee la Biblia, hermano, si usted no siente unción de Dios, la unción no está en el brincoteo, no. Es que usted siente la presencia del Señor en su vida, en su mente, en su alma. Y la autoridad, la presencia de Dios desciende en la vida de uno. Bendito sea el Dios del cielo, poderoso Dios. Dice la introducción: el apóstol Pablo usó en Romanos un tono familiar para designar a los destinatarios de su carta. Les llama hermanos y les enfatiza la importancia que los dones se usen en beneficio del cuerpo de Cristo. La doctrina de servir a otros por amor halla un ejemplo supremo en la persona de Jesús, quien vivió haciendo bienes. Hechos 10:38. Nuestro Señor no escatimó esfuerzo con tal de servir al pueblo de Dios. Sabemos, por ejemplo, que recorrió toda Galilea enseñando, predicando el evangelio, sanando a los enfermos. Mateo 4:23. Ahora en Romanos 12 se nos hace ver
que servimos a los demás miembros del mismo cuerpo al cual pertenecemos en Cristo. De este modo, cuando servimos a otros, nosotros mismos nos beneficiamos espiritualmente. La vida cristiana haya sentido cuando se sirve para honrar a Dios y servir a los santos. El registro también amplio que Pablo hace aquí de los dones del Espíritu tiene el propósito de encauzarlos no tanto en el beneficio del portador, sino en otros. Por tanto, en nuestro estudio será manifiesto que los dones no son dados como trofeos de la espiritualidad de cierto hermano o hermana. Más bien, las capacidades divinamente otorgadas deben de ser vistas como herramientas para hacer bien a los necesitados en la iglesia del Señor. Al estudiar esta sección de Romanos, nos será claro que el Señor siempre nos da oportunidades de servir a los amados. Por tanto, las debemos aprovechar para hacer bien. Al final se explica en forma clara que el amor fraternal es fundamental en el servicio cristiano para Dios. Tiene mucho valor en todas nuestras cosas, sean hechas con amor. 1 Corintios 16:14. Cuando ese amor santo es manifestado hacia otros, el nombre del Señor será glorificado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, amado hermano. Amén. Gloria al Señor. Hemos leído la introducción y es ahí donde nos vamos a basar estos 10 minutos. Gloria al Señor. Y dice, número 1, hermanos, necesitamos usted y yo el amor. Sin amor de Dios en nuestros corazones, todo lo vamos a hacer por beneficio propio. Y lamentablemente puede ser bien visto el servicio suyo y mío delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y ese es el detalle por los cuales muchas veces no impactamos al mundo y no nos impactamos ni a nosotros mismos. Porque es necesario, cuando usted y yo leemos 1 Corintios, dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, vengo a ser como un instrumento que no da un buen sonido. Y dice que si entendiese todos los misterios, gloria al Señor, y no tengo amor, vengo a hacer nada. O sea que es allí donde primeramente debemos de pensar como cristianos en nuestra petición. Señor, lléname con tu amor, para que yo lo pueda hacer por amor. Porque muchas veces, amado hermano, nos va a tocar servir. ¿Él sabe cuál es el problema de hoy? Que servimos esperando recibir el favor de nuevo. Y cuando ese favor no viene de nuevo, entonces nos enemistamos con ciertas personas de la iglesia. Y yo cuánto que le he servido al hermano y me dio la espalda. Porque lo hizo para el hermano, no para Jesucristo, alabado sea el Señor. Pero cuando usted y yo entendamos que el servicio va a ser para el Dios del cielo, vamos a hacer el amor, las cosas con amor, no esperando nada a cambio. Y ese es el detalle, que hoy estamos haciendo las cosas, pero queremos recibir un beneficio. Entonces, y decimos, ¿por qué la gloria de Dios no se mueve? ¿Por qué no sentimos un crecimiento espiritual en el servicio del Señor? Hace falta ese ingrediente precioso del amor en nuestras vidas, alabado sea el Señor. Cuando usted lee la porción del capítulo 12, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. O sea, en pocas palabras nos lleva a donde dice, ya gloria al Señor, no seamos hipócritas para servir. Esto está hermoso, el servicio del Señor. Porque mire cómo sigue diciendo, gloria al Señor. Vuelvo a repetir algunas porciones de la introducción. El apóstol Pablo usa en Romanos un tono familiar para designar a los destinatarios de su carta. Les llama hermanos y les enfatiza la importancia de los dones en el uso del beneficio del cuerpo de Cristo. La doctrina de servir a otros por amor haya su ejemplo en Jesucristo. Oigan, cuando usted y yo estudiamos los evangelios, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el libro de los Hechos, podemos ver el ministerio en los 4 evangelios de Jesucristo, que Él solo vino a hacer bienes. Pero al final, al pago de estos bienes que hizo el pueblo, ¿qué decía el pueblo? Crucifíquenle. Esto quiere decir que en el servicio del Señor no esperemos aplausos, no esperemos halagos, porque el mismo pueblo, gloria al Señor,
Ellos fueron testigos cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro salió caminando, gloria al Señor. Ellos fueron testigos cuando la suegra de Pedro estaba con fiebre y Jesús la sanó, le hizo un bien, alabado sea el Señor. Ellos fueron testigos del Evangelio de Juan capítulo 5, donde aquel hombre llevaba 38 años a la orilla de aquel estanque esperando un favor de los que estaban allí. No lo encontró, llegó Jesús y Jesús vino y lo sana, gloria al Señor. Pero esta misma gente que lo sana después le dice: crucifíquenle. ¿Qué quiere decir? Que en el servicio del Señor no esperemos nada bueno de nosotros mismos, aunque el mandato bíblico es que nos hagamos bien unos a otros. Ese es el orden de la Biblia. Pero si usted ve, gloria al Señor, al apóstol Pablo, lo ve en el servicio del apóstol Pablo de la misma manera. Los mismos a quienes les hizo favor eran los mismos que después, cuando vemos en 2 de Corintios, cuando él viene y empieza a redactar, a hablar de su ministerio, de su apostolado, los mismos hermanos lo estaban echando de cabeza. Ahora imagine usted y yo en el siglo XXI, hermano, por misericordia del Señor, si a veces de puro gusto caemos mal. Ahora imagínese ya actuando como deberíamos de actuar. Y eso por eso es que necesitamos, por eso dice el versículo 12. Así que, hermanos, dice 12 versículo 1 de Romanos. Así que, hermanos, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no nos conformemos a este siglo, sino que renovados por medio del entendimiento del Señor. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras usted y yo no seamos renovados, transformados, convertidos a Cristo, no vamos a entender el servicio del Señor. Y le vuelvo a repetir, muchas veces lo vamos a hacer de mala gana. El problema es que aquí podemos recibir halagos, pero delante de Dios no estamos haciendo nada. Y eso es terrible. Y cuando leímos en la introducción también dice, gloria al Señor, de que los dones espirituales, dice, vamos a leerlo nuevamente, gloria al Señor, porque el tiempo avanza. Dice, ahora en Romanos 12 dice, nos hace ver, dice, que servimos a los demás miembros del mismo cuerpo, al cual pertenecemos en Cristo. De este modo, cuando servimos a otros, nosotros mismos nos beneficiamos espiritualmente. O sea, hermano, que cuando usted y yo servimos de corazón, fíjese que hay un gozo y alegría en el corazón del hombre. Gloria al Señor. Usted se siente bien, se siente que, bueno, como dice la misma escritura, dice, gloria al Señor, que hay una paz. Yo no sé si a usted le pasa, se da cuenta. Voy a ponerle un ejemplo pequeño. Cuando no oramos, se da cuenta que uno no anda a gusto. Por mucho que digamos, no se siente a gusto. Cuando usted ve que no oramos, se da cuenta que cuando no leemos la escritura, en la misma conciencia que es el predicador que anda con nosotros, dice, hey, lo has leído. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cuántas cosas que usted y yo hacemos, bastantes malas, que por misericordia del Señor no hemos sido destruidos. Gloria al Señor. Sigue diciendo, o sea que nosotros recibimos bendición del Señor. Sigue diciendo, el registro tan amplio de Pablo que hace aquí de los dones espirituales tiene su propósito de encauzarlos no tanto en el beneficio del portador. O sea, que si el Señor ha dotado a la iglesia, porque sabemos que la ha dotado de diferentes talentos, dones y gracias, gloria al Señor, no es para sentirnos que andamos en las nubes. Wow, el hermano, qué terrible, anda en una unción terrible. No, lo que Dios nos ha dado es para el servicio de su obra. No es para medirnos el calibre de espiritualidad que tenemos, sino que es para el beneficio de otro. Bendito sea el Señor. Continuamos. Vuelvo a repetir esta porción que dice, el registro tan amplio que Pablo hace aquí, dice, de los dones espirituales, tiene el propósito de encauzarlos, no tanto en el beneficio del portador, sino de otros. Por tanto, en nuestro estudio será manifiesto que los dones no son dados como un trofeo de espiritualidad. O sea, no son dados que dice, wow, qué terrible el hermano. Ahora bien, es manifiesto el que tiene el amor de Cristo. Que Dios tenga misericordia de usted y de mí, y debemos de anhelarlo, porque el problema es, como le decía en un principio, hacemos acepción de personas.
Y aquí, si usted se da cuenta, este mensaje esta lección que vamos a estar viendo hoy abarca al cuerpo de Jesucristo en general, que es la iglesia. A todos. No es que si usted me cae bien o no me cae bien. No, no. Aquí es al cuerpo de Jesucristo. Si no, usted se da cuenta, el Señor tenía a Judas ahí comiendo con él. Y es más, le lavó los pies a Judas. Y él sabía que lo iba a entregar. Y el Señor les dice: les he dado ejemplo para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. O sea que al enemigo también hay que hacerle bien. Hermanos, el tiempo avanza, Dios les bendiga. Quisiéramos avanzar, pero aquí está el maestro de la clase, amén. Solo fueron 10 minutos y disfrute, gloria al Señor. Amén, Dios me lo bendiga, hermanos. Voy a hacer un corto paréntesis, hermanos, para darle la bienvenida, ¿verdad?, a todos ustedes que se han ido presentes. Y así también parece que hay amigos, ¿verdad? Amén. Nuestros amigos que están ahí. Damos la bienvenida a ellos, hermanos. También, hermanos, todos aquellos hermanitos que no se han bautizado, ahora pues comienzan las clases de bautismo. Si hay alguno aquí que se va a bautizar, hermano Héctor va a estar arriba en la oficina, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, eso sería todo. Vamos a comenzar, hermanos, lo que es el estudio, en lo que son los, ¿verdad?, el desarrollo del estudio ahí en el punto número 1. Usted tiene ahí su guía, hermanos. Y vamos a comenzar lo que es en el punto 1, donde dice: servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Romanos 1 al 3. Quiero que me lean, hermano, Romanos 12, de 1 al 3, hermanos, así para que todos podamos participar, ¿verdad, hermanos? De esto se trata. Amén. Romanos 12, de 1 al 3, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Dice el verso 1, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La misericordia de Dios, hermanos, pues esa misericordia, ¿verdad?, que cada uno de nosotros ha recibido. Desde el día que dice que Dios nos ha amado, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó a cada uno de nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Usted, hermanos, nosotros, hermanos, no podemos pedir justicia, porque nosotros no hemos sido buenos. Cada uno de nosotros hemos practicado el pecado, porque la misma palabra del Señor dice que estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Entonces lo que cada uno de nosotros es alcanzado es misericordia de parte del Señor. Nosotros no podemos pedir justicia. Dice, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La definición, hermano, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo no significa, hermano, que usted nunca va a pecar, porque dice el Señor que el que peca es mentiroso. Entonces nosotros, hermanos, andamos en una lucha constante. Dice la palabra del Señor, no son personas que nunca han cometido errores o pecados, son personas que tratan de vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios, pareciéndose cada día más a Él. O sea que nuestra santificación y nuestro crecimiento, hermano, va de aumento en aumento. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, no es que vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y a veces nosotros, hermanos, los confundimos de esa manera, a veces con el hermano nuevo que queremos que sea igual que nosotros de la noche a la mañana, y eso no puede ser así. Esto es una renovación. Yo le puedo preguntar a cualquiera que ya tiene 15,
10, 15, 20 años, yo le digo si ya terminó de cambiar lo que debería de cambiar. Yo sé que todavía seguimos cambiando algunos errores y quizás grandes, hermanos, que seguimos cometiendo cada uno de nosotros. Dice Romanos 6:1, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado? Dice, para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, cuando nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado, presentaremos ese cuerpo vivo delante del Señor. O sea que prácticamente, hermanos, si nosotros seguimos practicando el pecado, no podemos presentar nuestro cuerpo en un culto racional. O sea que hay que morir al pecado, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, a veces yo sé que inconscientemente cometemos errores. David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados, hermanos, que usted los comete, yo los cometo, que muchas veces no hemos llegado al entendimiento para poder controlar ese pecado que tenemos muchas veces allí escondido dentro de nuestra vida. Pero como Dios conoce nuestros corazones, y decía hermano José algo muy hermoso ahí, que cuando usted, hermano, le pide al Señor que quiere cambiar, que quiere ser transformado, Dios le va a hablar a través del sueño, le va a decir, mira, tú esto es lo que tienes que cambiar, esto es lo que tú necesitas hacer para volver a ser una nueva criatura. Dice, ¿qué es presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Dejar los hábitos que afectan nuestra vida espiritual y que nos quitan tiempo para tener una comunicación diaria con Cristo. Abandonar los hábitos que menoscaban nuestra vida física, mental y moral, para que nuestros cuerpos sean guardados puros en adoración y sacrificio. El culto racional no solo en la iglesia, desear vivir una vida lleno del Espíritu Santo. Usted sabe, hermanos, que el Espíritu Santo no puede morar en un vaso sucio. A los fariseos Jesús les dijo, limpiad primero lo de adentro y después lo de afuera. Si nosotros, hermanos, queremos andar llenos del Espíritu Santo, y usted sabe que el que anda lleno del Espíritu Santo, por consecuencia va a demostrar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, pero si nuestro vaso está sucio, dice la palabra del Señor que no pueden fluir dos aguas de la misma fuente. O va a ser agua sucia o va a ser agua limpia. Entonces, si la persona todavía manifiesta las obras de la carne, que está en Gálatas 5, no va a poder manifestar los frutos del Espíritu Santo automáticamente, porque no pueden fluir dos espíritus del mismo cuerpo. Amén. Dice ahí en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otra versión dice que no nos conforméis, ¿verdad?, a este mundo, y que renovemos nuestras mentes. ¿Qué es, hermanos, conformarnos a este mundo? Nosotros sabemos que hemos salido del mundo, pero muchas veces queremos tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. O sea que nos conformamos a vivir una vida pasiva y no a renovar nuestras mentes cuando hemos venido a los caminos del Señor. Y cómo nosotros, Dios nos manda a renovar nuestra mente, o sea, dice ahí el verso, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios? Que nos alejemos del mundo. Dice que aquel que es amigo del mundo es por consiguiente pues enemigo de Dios. Si nosotros, hermanos, nos conformamos a vivir este siglo, hermano Bonilla ha hablado de un montón de veces del sistema que muchas veces aprieta al cristiano, que no lo deja salir de ahí. Si nosotros nos conformamos a vivir, muchas veces queremos seguir, no queremos dejar el mundo, hermano, porque es difícil, queremos seguir estando adentro, pero queremos seguir con las costumbres del mundo. Y cuando se habla, hermanos, de la renovación de nuestra mente, se trata, Jesús le dijo a Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo. Si nosotros, hermanos,
esto solo Dios y el Espíritu Santo lo puede hacer. Nosotros podemos forzar a un hermano por un tiempo, pero si el Espíritu Santo, si aquella persona no quiere cambiar, Dios no lo puede hacer. Si usted no se quiere apartar del pecado, Dios no lo va a apartar del pecado, porque eso tiene que ser un cambio que nosotros deseamos en nuestra vida. ¿Sí? Porque usted tiene libre albedrío, hermano. Ese libre albedrío usted lo puede usar para hacer el bien o para hacer el mal. Sí, si usted no se quiere apartar del pecado, Dios no puede hacer nada. Tiene que nacer de su corazón. Entonces, ¿pero qué implica nacer de nuevo? Le dijo Jesús, ¿verdad? De cierto os digo, dice, que si no volvéis y os hacéis niños, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuáles son las características, hermanos, de un niño? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál es una de las características de un niño? Amén. Sí. Es inocente. Es inocente. Más sincero. Es sincero. Diga la verdad. Dice la verdad. Sí, La pregunta aquí, hermano. Y cuando usted le preguntan, dice la verdad. ¿Ah? ¿Será que nosotros, hermanos, cuando un hermano nos pregunta algo, nos dice la verdad? Es que ahí está, hermano. Un niño dice, bueno, en el mundo que dice que un borracho y un niño siempre dicen la verdad. Yo no sé si será cierto que el no dice eso, pero es mentiroso. Amén. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, dice, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por los frutos los conoceréis. Algo muy importante, hermano, como les hablaba, ¿verdad? Si la persona no desea cambiar, Dios no puede hacer nada. El nacer de nuevo implica, hermano, renovar nuestra mente. Así dice en otra versión de la Biblia. Pero ¿qué implica renovar nuestra mente? El que pensaba en adulterio, en fornicación, ya no piensa en eso. El que era enojado ya no se aira más. El que le gustaba robar ya no roba más. O sea que esta persona, cuando se vuelve niño, vuelve a nacer. Y usted sabe que un niño que sea niño no desea lo que un adulto desea. Y eso tiene que estar en nuestro corazón. Si usted ha vuelto a nacer de nuevo y es un niño delante de Dios, yo le aseguro que usted no va a tener escala, va directo para el reino de los cielos. Todo fuera diferente si cada uno fuéramos como un niño. Porque un niño, hermano, como decía nuestro hermano Bonilla, usted lo regaña, pero a los 5 o 10 minutos que el niño se le olvidó lo que usted le hizo. Y muchas veces cuando alguien nos hace algo a nosotros, guardamos aquel rencor en nuestro corazón. Y no dura 1 o 2 segundos, puede durar meses y días y años si aún no ha nacido nuevo, porque una de las características que una persona que ha nacido de nuevo, lo que tiene es que es perdonador. Nosotros ya hablábamos de eso. ¿Y cuánto nos cuesta perdonar? No todos tienen la humillación ni la sencillez de decirle a su hermano, perdóneme, hermano, si usted cree que yo le he fallado. No todos. No tienen esa humildad, hermanos, porque hay orgullo en nuestro corazón muchas veces. Y cuando la persona tiene orgullo en su corazón, lo que va a hacer es muchas veces quizás alejarse más y más en vez de... Y eso, hermano, cuando dice la palabra del Señor que Dios mira el que tiene orgullo de lejos y al humilde de cerca. O sea que cuando su corazón, hermano, si su corazón está sintiendo eso, no puede estar lleno del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. Es una de las señales, así como las 10 vírgenes, ¿verdad?, que tenían que estar llenas de aceite. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Pero si nosotros no nacemos de nuevo, ¿cómo podemos decir que ese aceite está ahí con nosotros? ¿Cómo podemos decir que esa lamparita está encendida cuando lo que está es muerta en pecado? Porque eso es un pecado. Amén. Vamos a continuar. Dice Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno
Si alguno oye mi voz y le abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A muchos de nosotros, hermanos, Dios quiere renovar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestros corazones. Y Dios nos está llamando. Dios muchas veces, hermano, es tan bueno que literalmente usted muchas veces siente que como que lo tocan allí en su cama. Como que dice, levántate, tienes que levantarte a orar. Levantarte, porque muchas veces nosotros durante el día, hermano, vemos cosas que no debemos ver, escuchamos cosas que no debemos escuchar. Entonces usted cuando ora, es como que se vaya a meter a un río. ¿Y qué es lo que hace el agua? Se limpia. Lo mismo en la oración, usted le dice, Señor, sácame toda esa basura que yo he acumulado delante del día, todo lo que yo he visto, todo lo que yo he escuchado, todo aquello, Señor, que no te agrada de mi corazón, sácalo. Y usted se lava. De esa manera usted se purifica. Vamos a continuar con el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice la palabra del Señor, hermanos, que por la gracia